¿Cómo están todos? Buenas tardes. Vamos a empezar. Tenemos una pantalla compartida. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí se ve, Inge. ¿Me escuchan correctamente, muchachos? Sí, Inge, sí. Eso es. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a arrancar. Les decía que tenemos acá en la pantalla compartida el inicio de nuestro capítulo dedicado al método de fuerzas. Tal como lo hemos venido haciendo en los capítulos anteriores, bueno, hay que darle una mirada al libro, ¿de acuerdo? Y podremos utilizar después algunos de los ejercicios como vamos a verlo a continuación. En este caso voy a optar por mostrar el procedimiento directamente con ejercicios. ¿Por qué razón? Bueno, la práctica muestra que es más eficiente ir directamente a los ejercicios, en este caso, que tratar de mostrar de forma teórica, como muy rápidamente ustedes se darán cuenta. ¿Ya? A ver, ¿en qué consiste el método? Vamos a empezar diciendo de que este es un primer método para resolver sistemas hiperestáticos. ¿No es verdad? Y está claro que ese es el objetivo principal de esta materia, los sistemas hiperestáticos. Hemos pasado las primeras semanas de este curso eh, revisando métodos para calcular deflexiones. Eso tenía sentido porque en el curso de isostáticas no habían visto ustedes cálculo de deflexiones. Eso está muy bien. Pero además de, para complementar el curso de isostáticas, que el cálculo de deflexiones es útil para eh, utilizar el método de fuerzas a la hora de resolver sistemas hiperestáticos. ¿Ya? Miren ustedes esta viga que estamos analizando. ¿Cuántas reacciones tenemos? En el apoyo fijo, bueno, como siempre, dos, y en los dos rodillos, uno en cada uno. En total, 4 reacciones. Esto significa que nos está sobrando una incógnita de reacción. ¿No es verdad? Entonces, ¿cómo se podría resolver este problema utilizando el método de fuerzas? Vamos a basarnos en este ejercicio 10.2 de Hibbeler de la octava edición. Pide determinar las reacciones en los apoyos A, B y C. Dibujar el diagrama de momentos y de cortantes tomando EI constante. Miren las cargas. El método obviamente es independiente del tipo de cargas que tengamos. En este caso, una puntual de 12 kilolibras que tenemos por el centro del primer vano y una distribuida de 3 kilolibras sobre pie. Miren qué es lo que podemos hacer. Primero que nada, identificamos las incógnitas. Bueno, son 4 reacciones. Dado que las cargas son todas de gravedad, la reacción horizontal en C, que aquí le estamos llamando CX, inmediatamente sale 0. Muy bien, ya nos hemos deshecho de una incógnita. Pero bueno, nos quedan las 3 verticales y solamente 2 ecuaciones. O sea, sigue siendo un sistema indeterminado. Falta una ecuación. El método consiste en lo siguiente. Vamos a eliminar alguno de los apoyos. En este caso, por ejemplo, vamos a eliminar al apoyo B. ¿Cómo quedaría la estructura tras eliminar el apoyo B? Un segundito, por favor. Están queriendo ingresar al aula. Eso es. Un segundo. Bien, volvemos entonces. El método consiste en imaginar que uno de los apoyos no existe. En principio uno puede eliminar el apoyo que quiera, ¿de acuerdo? En realidad,
hay que eliminar la cantidad de restricciones que estén sobrando. Como en este caso son 4 reacciones y son 3 ecuaciones las de la estática, me está sobrando una. Por lo tanto, voy a eliminar una de las 4. No tiene sentido eliminar la que ya conozco. La idea es eliminar alguna de las que no conozca. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que no existe el apoyo B. Eliminémoslo. ¿Cómo quedaría nuestra estructura? Fíjense ustedes, en la estructura 1, estoy volviendo a dibujar la viga tal como es, con la misma geometría, 6 pies, 12, las mismas cargas, pero habiendo eliminado el apoyo en B. Al haberse eliminado el apoyo en B, se genera una deflexión que vamos a llamar acá delta B. Esa deflexión, obviamente, en la viga real no existe, porque al haber ahí un apoyo, de hecho, ese punto no se desplaza nada. Pero bueno, tendríamos un desplazamiento delta B. Para poder restituir la situación real, la original, en la cual no existe este desplazamiento, lo que podríamos hacer es volver a dibujar la misma viga, todo igual, fíjense, misma geometría, todo exactamente igual, y colocar una carga que ocasione un desplazamiento en sentido contrario, como lo que vemos aquí. En principio, esta carga puede ser cualquier carga, ¿de acuerdo? Esta ocasiona un desplazamiento hacia arriba. Si esta carga que estoy marcando tuviese como magnitud exactamente el valor de la fuerza de reacción en B, entonces el desplazamiento que ocasionaría hacia arriba sería exactamente igual al desplazamiento delta B. ¿Se entiende la idea? A ver, iré a la lámina de atrás. He quitado este apoyo. Por lo tanto, sobre la viga dejó de existir la fuerza BY. Y al no existir esta fuerza BY, claro, la viga se deforma como hemos visto. Y en B aparece un desplazamiento hacia abajo, delta B. Si nosotros colocamos una fuerza hacia arriba de cualquier magnitud, como aquí estoy colocando una de magnitud unitaria, genera un desplazamiento hacia arriba que aquí le estamos llamando FBB. El porqué del nombre lo voy a explicar más adelante. Por ahora simplemente es un desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Este desplazamiento es exactamente igual a delta B? No, salvo que la reacción en B valga exactamente 1. En la mayoría de los casos, por no decir en todos, la reacción no tiene por qué valer 1. Valdrá lo que tenga que valer. Por lo tanto, esta fuerza y su respectivo desplazamiento no son capaces de reponer el desplazamiento delta B hacia abajo. Como verán, acá hay una suma, una superposición que estamos haciendo. Vamos a superponer la estructura 1 con la estructura 2, con el objetivo de que al sumarse los dos desplazamientos en B, ¿cuánto nos tiene que dar? Pues nos tiene que dar 0. Existe entonces en este método una ecuación que se llama ecuación de compatibilidad. Para que esta superposición sea válida, tendremos que sumar el desplazamiento delta B que viene de la primera estructura, más el desplazamiento, pongámosle un nombre, delta B' que viene de la segunda estructura. En la segunda estructura, la fuerza, esta fuerza que está acá, realmente tendría que ser BY, la reacción en B, para que el desplazamiento hacia arriba, llamado delta B', sea exactamente igual a delta B. ¿Se dan cuenta? La única fuerza que puede ocasionar que el desplazamiento hacia arriba sea igual a delta B es la reacción que hemos eliminado, BY'. Esta BY en realidad. Pero yo he puesto acá no BY, sino he puesto una fuerza unitaria. ¿Por qué? Porque resulta que como estamos dentro del rango lineal, una ventaja de trabajar en el rango lineal es que las fuerzas y los desplazamientos son todos proporcionales entre sí. Quiero decir,
Si una fuerza de magnitud 1 ocasiona un desplazamiento F, FBB en este caso, como indico aquí, fuerza de magnitud 1 ocasiona un desplazamiento FBB, eso significa que si yo tuviese una fuerza el doble de esta, por decir, en vez de 1, 2 unidades de fuerza, el desplazamiento pasaría a ser 2 veces FBB. O sea, siempre guardando la proporcionalidad lineal. Por lo tanto, podemos decir que si no está la carga 1, sino la carga BY, donde esta BY es la reacción en B, ¿esta qué desplazamiento ocasionaría? Pues delta B'. Pero delta B' es exactamente igual que delta B en magnitud. Porque la suma de las dos me tiene que dar 0. Entonces, esta relación lineal es sumamente interesante. En realidad, fíjense de esta proporcionalidad, delta' llegaría a ser BY por FBB entre 1. Bueno, el entre 1 no cambia nada las cosas, me queda BY por FBB en lugar de delta'. La ecuación de compatibilidad es de que la estructura se deforme hacia abajo, le dejamos deformarse hacia abajo, para luego deformarla hacia arriba en exactamente la misma magnitud. Delta B y delta B' iguales, pero con signos opuestos. Pero delta B' se puede escribir por esta proporcionalidad como FBB y BY. Bueno, hasta aquí puede parecer que todo esto no es más que un enredo, que de desplazamientos, delta B y primas y no sé qué. Pero si ahora miramos con un detalle la ecuación 1,1 a la que se ha llegado, es muy interesante, porque aquí aparece BY, que es la reacción que yo quiero calcular. BY es la reacción en el apoyo, es esta. Acabo de fabricar una ecuación en donde aparece BY y aparece delta B y FBB. ¿Pero qué son delta y F? Delta B no es nada más que una deflexión. Y más todavía, una deflexión en un sistema, en una viga isostática. Si yo conozco todos los datos, me refiero a la sección de la viga, las cargas, la geometría, etcétera, ¿puedo calcular delta B? Por supuesto que sí. Puedo utilizar Castigliano, trabajo virtual, viga conjugada, el método que sea. Y calculo delta B. En la otra ecuación, en la que está aquí abajo, en la otra estructura, fíjense que lo que tenemos es únicamente a la carga de magnitud 1. No es casual que utilicemos una fuerza de magnitud 1. Está relacionado con la carga unitaria y además que tiene una razón práctica, pues. La carga unitaria es la más sencilla de todas para analizar. Yo aquí podría poner una carga de magnitud 2 y obtendría el doble del desplazamiento y la relación proporcional sigue siendo válida e incluso esto sigue siendo válido. ¿De acuerdo? Pero, ¿para qué me voy a complicar con más números? Prefiero poner una carga de magnitud 1 y calculo el desplazamiento para la carga unitaria. Noten además que se borra toda carga. Aquí no hay nada, ni una sola de las cargas reales. Solamente la carga unitaria. Entonces, tengo la misma viga, conozco la geometría, conozco sus propiedades de sección, módulo de elasticidad, conozco todo. Además, conozco la carga. La viga sigue siendo isostática. Y necesito calcular FBB. ¿Puedo calcular FBB? Por supuesto que sí. Otra vez es una deflexión en una viga isostática. Conclusión. Si yo logro calcular estos dos desplazamientos de un sistema isostático, delta B y FBB, lo único que hago es reemplazar en esta ecuación, ambos van a ser números ya conocidos, y despejo BY. Y se acabó. Obtuve la redundante, BY. Una vez que tenga el valor de esa redundante, regreso acá, y ya esta es una fuerza conocida. Entonces me puedo ocupar de las dos que me faltan con las ecuaciones de la estática habituales. Suma de fuerzas y suma de momentos, 0. Habría logrado con este procedimiento fabricar la ecuación que faltaba. Necesitaba una ecuación para una de las redundantes, ahí está. Como ustedes pueden notar,
basta con resolver 2 veces el problema de una deflexión en una viga isostática. ¿De acuerdo? Bueno, en esto consiste el procedimiento. Quizás esta primera vez algo no se logra captar al 100%, pero en vista de que voy a repetir esto en todos los ejemplos, yo estoy seguro que para el segundo, para el tercero ya va a ser suficiente y hasta repetitivo. ¿De acuerdo? Así es que no se preocupen si no le han agarrado en su totalidad la idea. Bueno, debo de calcular entonces este par de desplazamientos y nada más. Entonces, de manera ordenada, ahora me pongo a resolver. Primero la estructura 1, como si estuviese haciendo un ejercicio nuevo, calcule delta B, y luego la estructura 2, como si fuese un ejercicio nuevo, calcule F, FBB. ¿De acuerdo? Dejo la explicación del porqué del nombre para después de calcular, porque en este momento no es importante. Entonces, aquí está. Calculamos primero delta B. ¿Cómo? Bueno, hay más de un método. Por ejemplo, si utilizamos el virtual, la ecuación es esta, recuerden ustedes, donde m es la ecuación de momentos debido a las cargas reales y m minúscula debido a la carga virtual unitaria. Entonces se puede calcular ambas. ¿De acuerdo? Acá queda el cálculo, lo tengo en esta lámina, pero quisiera ahora, aprovechando de que ya conocemos del método anterior, ya tenemos los métodos energéticos y demás, aprovechar para ejercitarnos con esto en este momento. A ver, unos minutos para tratar de calcular delta B, por favor, para esta estructura. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, tal vez? No. Les dejo entonces la lámina aquí. Solo permítanme un segundo. Hay alguien que quiere ingresar al aula. Ya está. A ver, intentemos calcular delta B, por favor, por cualquiera de los métodos. Castigliano, trabajo virtual, el que ustedes gusten. Dejo unos minutos la pantalla colgada.
Bueno, espero hayan podido avanzar en estos minutos con el cálculo. Todos estos problemas del método de fuerzas van a servir para que ustedes se sigan ejercitando con el cálculo de deflexiones por alguno de los métodos ya estudiados. ¿De acuerdo? A ver, hagamos a manera de repaso el cálculo utilizando el método de la carga virtual unitaria. ¿Por dónde se empieza? Si ustedes se acuerdan, pues por obtener la ecuación de momentos. Miren, en la lámina anterior aquí están la ecuación de momentos M mayúscula debido a las cargas reales. Entonces, es como si estuviese empezando un ejercicio nuevo. Calcule delta B, perfecto. Entonces, primero obtenga la ecuación de momentos para recorrer toda la viga. En este caso, voy a tener que usar 3 coordenadas, ¿no es verdad? Para recorrer los 3, bueno, la viga en su totalidad, así como se muestra acá. Por supuesto que esto es completamente arbitrario, pero la elección que se haga para M mayúscula tendrá que ser respetada para M minúscula también. Si no, no tendría coherencia nuestro desarrollo. Entonces, X1 yendo de izquierda a derecha hasta la carga P, X2 también de izquierda a derecha desde el extremo, pero hasta llegar a la carga distribuida, y X3 toda la distribuida en sentido contrario. Hay que calcular las reacciones salen de la manera habitual, suma de fuerzas, suma de momentos, todo igualado a 0. Ustedes pueden verificar ya por cuenta propia que las reacciones salen la de A18 y la de C30 para estas condiciones, en A18 y en C30. Estas reacciones corresponden a esta estructura que no es nuestra estructura real. Esta es en la que le hemos quitado el apoyo, ¿verdad? Bien, a partir de las reacciones calculadas habrá que obtener la ecuación de los momentos, M1, M2, M3. ¿No? Entonces se observa fácilmente que el momento M1, aquí, en el corte, no es más que RA por X1, positivo. El momento en el corte X2 es RA por X2, aquí está, menos P1 por el brazo llegaría a ser X2 menos L1. Ah, ya. Acá estoy haciendo una solución en términos de L1, L2, L3, carga P1, carga W, con una única finalidad, tratar de que esto sea lo más general posible. Pero acá están los datos reales de mi problema. La carga era 12 unidades, la distribuida 3 y las luces 6, 6 y 12. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ya que esto es una planilla de cálculo, entonces cambio estos valores y bueno, todo se va a actualizar. ¿Qué importa? No es tan relevante eso. Lo que está en azul sí es lo que ustedes deberían de verificar haciendo el cálculo a mano. Ahí están los 3 momentos. Pasamos a lo mismo, pero con la ecuación de momentos M minúscula. Noten ustedes que para M minúscula, ¿qué es lo que dice el método? Tiene que quitar todas las cargas reales. Tiene que preguntarse, ¿dónde quiere calcular el desplazamiento? Pero mi desplazamiento quiere ser calculado aquí, delta B. Entonces colocaré en este punto una carga unitaria. ¿En qué sentido? Pues hacia abajo. Que delta B sin duda tiene que apuntar hacia abajo. Y eso es lo que se ha hecho acá. Borramos todas las cargas reales, colocamos la carga unitaria justo en B. Necesitamos mantener las coordenadas X1, X2 y X3. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, comenzaremos sacando las reacciones una vez más. Acá están las reacciones, acá más propiamente. Claro, es una carga simétrica. Las dos reacciones van a ser iguales y en magnitud de 1/2, 0,5. Con estas reacciones conocidas podemos pasar a la ecuación de los momentos. Entonces, la ecuación del momento M1 en este corte sería simplemente la reacción RA por X1. Acá en X2 sería RA por X2.
En el corte 3 sería EDC por X3. Bueno, ahí están las tres ecuaciones. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones para el momento M minúscula. Lo único que hay que hacer es aplicar la ecuación del método del trabajo virtual. Integrar para la variable X1, para la variable X2 y para la variable X3. A lo que corresponda, la primera variable de 0 hasta L1, o sea, esta distancia. La segunda, bueno, la segunda empieza aquí, como X2 arranca desde acá, pero su rango de validez es desde acá, sería desde L1 hasta L1 más L2. ¿Sí? Ustedes seguramente no van a poner así de forma literal, van a poner integro desde 6 hasta 12, es lo que realmente queremos decir. Finalmente, la tercera ecuación se integra desde 0 hasta recorrer toda la viga hasta terminar la parte de L3. L3. Listo. La integración la pueden hacer a mano o con una calculadora. El resultado al que se llega es este que ustedes pueden ver acá. 8.856, que acá lo estoy poniendo más grande. Eso es delta B. Entonces, este llegaría a ser el desplazamiento, por supuesto, hacia abajo, en estas condiciones. En estas. La viga real, las cargas reales y el desplazamiento hacia abajo delta B. ¿De acuerdo? Hasta aquí la primera parte. Ahora, este desplazamiento ahora tiene que ser restituido. ¿Cómo? Ya que hemos permitido que la viga se flecte hacia abajo, ahora tenemos que hacer que se flecte hacia arriba. ¿De acuerdo? Exactamente, ¿qué fuerza hace que se flecte hacia arriba la misma distancia que delta B? Bueno, la fuerza que hace eso es la reacción que hemos eliminado. El problema es que si yo me pongo a resolver ese problema, que es lo que ahora voy a pasar a hacer, acá yo debería de colocar la fuerza de reacción BY y tratar de calcular el desplazamiento. El problema es de que tendría en el mismo ejercicio, el 2, como incógnita a la fuerza y al desplazamiento. Y resulta de que ninguno de los métodos que hemos aprendido puede resolver esto. De hecho, no hay forma de resolver. ¿Cómo voy a sacar el desplazamiento si no conozco la fuerza? Entonces, colocar directamente la fuerza BY, la reacción, no sirve de nada, porque no conozco BY, y si no conozco BY, no voy a poder conocer el desplazamiento. Es más, si ya conociera BY, no estaría haciendo todo esto. Directamente pasaría a completar mi ejercicio con suma de fuerzas y suma de momentos para hallar las otras reacciones. Conclusión, lo mismo que dije hace un momento, voy a colocar una carga cualquiera, ya que es cualquiera, pondré una unitaria y calcularé la deflexión. ¿De acuerdo? Entonces, es como si estuviese empezando un nuevo ejercicio. Tengo la viga isostática, todos los datos geométricos conocidos, conozco la carga externa es 1 y quiero el desplazamiento en FBB. Otra vez intento calcular con trabajo virtual. Con trabajo virtual, ¿qué se hace? Primero, calculo la ecuación de momentos para la carga real. La carga real es esta carga unitaria. Luego, borro las cargas reales, o sea, borro esta, y pongo en su lugar una carga unitaria en el lugar donde quiero calcular el desplazamiento. Pero me doy cuenta de que voy a tener que colocar la misma carga y en el mismo lugar. En otras palabras, en este cálculo tengo M1 y M1, ambas corresponden a la misma fuerza. Porque para este ejercicio, tanto la fuerza real como la fuerza unitaria virtual son lo mismo. Perfecto. Entonces, miren que estoy usando las mismas tres integrales de hace rato, pero ahora ya no hay M mayúscula y M minúscula, porque la carga real y la carga virtual son la misma carga. Pero aún hay más. Resulta que este momento M1 ya lo conozco. Claro, porque este problema que estoy queriendo resolver ahorita, ya lo he resuelto hace rato, pues.
Está justo aquí. Solo con la diferencia del signo. Hace rato coloqué la carga unitaria hacia abajo porque así lo necesitaba. El desplazamiento lo tenía que calcular hacia abajo. Y he sacado una ecuación de momentos para esta carga. M1 minúscula, 2 y 3. Y ahora quiero el mismo problema, pero con la carga unitaria apuntando hacia arriba. Lo único que va a cambiar es el signo. Pero la magnitud de los momentos no. M1 va a seguir siendo 0,5 de X1, M2 0,5 de X2 y M3 0,5 de X3. No va a cambiar. Y dado que es lo mismo, solamente varía el signo, me doy cuenta de un detalle más. Debo de multiplicar M1 por M1. Este M1 es el mismo que ya he calculado hace rato, 0,5 de X1, pero con el signo al revés. Pero como es menos 0,5 X1, pero que viene a multiplicarse otra vez por M1, el signo se va. Conclusión, lo único que tengo que hacer es reemplazar el momento M1, que ya lo tengo calculado. Lo propio el M minúscula 2 y el M minúscula 3. Ya lo tengo calculado. Simplemente tengo que integrar. Evidentemente, como he puesto la carga unitaria hacia arriba y el desplazamiento es hacia arriba, me va a salir positivo. En este caso, ustedes ya fuera de línea van a poder completar el ejercicio, por favor. El resultado es 288 entre EI, que está aquí. Entonces, he logrado sacar los dos desplazamientos. El desplazamiento delta B hacia abajo y el desplazamiento de la carga unitaria FB hacia arriba. ¿Qué falta hacer? Simplemente reemplazar en la ecuación de compatibilidad. La ecuación de compatibilidad dice sume delta B que apunta hacia abajo con delta B' que apunta hacia arriba. Pero delta B' es FBB por BY, donde FBB ya he calculado. Hace un rato acabo de decir que FBB es 288 sobre EI apuntando hacia arriba. Ahí está el 288 sobre EI. Y el 88,56 es delta B. Ese delta B ya lo habíamos calculado antes, aquí está. 88,56. Como uno de los desplazamientos tiene que apuntar hacia arriba y el otro hacia abajo, uno de los dos tiene que ser negativo. En este caso se ha escogido que BY, este, sea negativo. Es completamente indiferente. Yo le he llamado entonces positivo al desplazamiento hacia abajo y negativo al que es hacia arriba. En esta ecuación se nota que EI se van a cancelar y solo nos va a quedar BY. Y al pasar al otro lado, negativo, menos y menos se hace más, BY nos va a dar 30,75. Que es lo que concluye la parte más importante del ejemplo. Habríamos, mediante este método de superposición, obtenido la fuerza BY. Ahora, ¿ha terminado el ejercicio acá? No, no ha terminado. Lo único que ha terminado es el método. El método llamado de fuerzas. ¿Por qué se llama método de fuerzas? Bueno, se llama así porque lo primero que uno obtiene es una fuerza, como en este caso BY. ¿De acuerdo? El resto sería simplemente un ejercicio de isostáticas. Como si les dijera, aquí está la viga, esta viga es hiperestática, sí, pero ya le estoy dando la magnitud de la fuerza de reacción en B. Entonces tiene tres ecuaciones, tres incógnitas, tiene que hacer lo mismo que ya conocía. Entonces acá les muestro las reacciones que deben de calcular. Repito, háganlo a mano, con calma, y van a obtener estas reacciones. Y el diagrama de momentos de la manera habitual, y tiene que salir así. ¿De acuerdo? El diagrama de constantes va a salir así. Bueno, esta parte ya es isostáticas nomás. O sea, el momento en el cual me deshago de la redundante de la ecuación que me sobraba,
El resto ya es isostáticas. Es calcular las reacciones que faltan. ¿Sí? 3 reacciones, 3 ecuaciones, y obtener la ecuación de momentos y de cortantes, que todo el mundo ya lo sabe hacer porque es solamente isos. ¿De acuerdo? Bueno, en eso consiste el método. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración. ¿No? A ver en el chat si alguien nos dice algo. No, aparentemente no. Bueno, les pido que se nivelen con el libro. Voy a mostrarles ahora la parte del texto que corresponde a esto. Un segundo, por favor. Como siempre, a basarse en el texto, leer los ejemplos, la teoría. Un segundo. Aquí está nuestro texto. Entonces, esto es lo que hemos visto hoy. Les pido que de hoy a mañana le den una leída a esta parte. Estamos en el capítulo nuevo ahora. ¿Perdón? Capítulo 10. Leerse un poquito de la teoría, que está bastante buena, referido a los sistemas hiperestáticos. Aquí hay algo interesante, pero vamos a hacerlo a la inversa. Primero van a leer ustedes el texto y yo mañana voy a utilizarlo para mostrar algunas cosas que no les he mostrado en el ejemplo y que es interesante verlas. Y aquí está el método de análisis, el procedimiento general. Con delta, FBB, delta prima, la ecuación de compatibilidad en el sentido de que las deformaciones totales tienen que dar 0, etc. ¿De acuerdo? Este es el trabajo entonces para ustedes. Denle una revisada y mañana continuaremos sobre esta misma base. ¿De acuerdo? El otro encargo para ustedes antes de finalizar la sesión es no se olviden de la práctica, y una práctica que deben de entregar en los siguientes días. ¿De acuerdo? Incluyendo el SAT. Si hubiese alguna pregunta al respecto, podemos resolver también algún ejercicio el día de mañana sobre esa parte. ¿De acuerdo? Bien, acá me voy a detener, muchachos. ¿Alguna consulta, algo que aportar? Inge, para mostrar los ejercicios del SAP, ¿es con captura de imagen o podemos enviarle igual un acceso directo para abrir? O ya, me tienen que dejar el enlace no el enlace, el archivo, me van a subir el archivo .sdb del SAP para que se pueda verificar su trabajo, ¿ya? Pero sí necesito que me adjunten unas capturas de pantalla. O sea, yo esperaría 2 archivos para esta su tarea. Uno, donde están las soluciones a mano de los ejercicios, ¿no? Un archivo. Y el segundo, donde están las capturas de pantalla y obviamente las respuestas de los mismos ejercicios. ¿Sí? A eso pueden poner en un archivo comprimido todos los modelos de SAP en uno solo. Entonces, en 3 archivos me podrían enviar todo. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, gracias. Eso es. Bien, ¿alguna otra consulta que quieran hacer? Listo. Cerramos la sesión entonces. Mañana continuamos con lo que les comenté. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Inge, hasta luego. Hasta luego.